Hola a todos, continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a la revolución industrial y en este segundo vídeo vamos a hablar de la segunda fase de esta revolución industrial. Bien, en primer lugar vamos a comentar que esta segunda fase también se conoce como Gran Capitalismo y va a ocurrir a partir de 1870 y va a aparecer en Europa, como ya había en parte de Europa que ya había ocurrido la primera revolución, pues continúa en Europa, pero también se une Estados Unidos y Japón. En esta segunda fase, Gran Bretaña va a ir perdiendo el liderazgo que consiguió en la primera fase y Alemania también va a tener una importante expansión industrial. Pero sin lugar a dudas, Estados Unidos va a ser la principal potencia económica a un nivel mundial. Bien, en esta segunda fase vamos a encontrar nuevos factores y vamos a analizarlos uno a uno. En primer lugar, vamos a hablar de que van a aparecer nuevas fuentes de financiación de las empresas. Hasta ese momento, para mantener la empresa, lo que se hacía era que se reinvertía parte de los beneficios, pero eso ya ahora, como se va a necesitar más dinero para mantener a las empresas, eso va a ser insuficiente. Así que se van a buscar nuevas soluciones. Una de ellas va a ser pedir préstamos a la banca, lo que va a hacer que la banca en este periodo crezca y tenga una gran importancia. Y el otro va a ser la creación de sociedades anónimas. Las sociedades anónimas no son más que un grupo de personas que van a invertir en una empresa. Cada uno invertirá más o menos, tendrá una parte de esa empresa. La mayor o menor inversión vendrá dada por la recepción de más o menos acciones y luego conseguirá una parte de los beneficios, una parte proporcional. Más acciones que tenga, más beneficios. Esa es otra de las maneras de financiar la empresa. También vamos a tener un nuevo elemento que son las concentraciones empresariales. Esto no es más que las empresas se van a unir para ayudarse. ¿Cómo se van a ayudar? Pues por ejemplo limitando la competencia, es decir, para que no se pueda hacer competencia uno a otra, dos empresas distintas pues se unirán para estar juntas, para ayudarse. También va a controlar la superproducción, es decir, si las empresas producen mucho, ya hablaremos de eso un poco más adelante, pues el mercado se inunda de ese producto y el precio baja. Pues para evitar eso, pues también se unirán y controlarán la cantidad de productos que van a realizar. Hay dos maneras de unirse. La primera sería lo que se llama concentración vertical y consiste en que las empresas, por ejemplo, se van a unir distintas empresas que fabrican distintos productos pero que se complementan unos a otros. Eso va a unirse para controlar de esa manera todo el proceso productivo. Por ejemplo, se puede unir una empresa que se dedique a la obtención de mineral para producir metal. Se puede unir a esa empresa un alto horno que transforma ese mineral en metal ya refinado. Luego se puede unir a una empresa que realice, por ejemplo, maquinaria para ferrocarriles. Pues todas esas empresas se unirán y controlan el proceso de la producción de un ferrocarril desde su inicio hasta el final. La otra manera sería lo que se llama concentración horizontal, que consiste en que empresas que se dedican a la misma actividad se van a unir. Y de esa manera van a evitar hacerse la competencia una a la otra. Por ejemplo, un grupo de empresas que se dediquen a la minería o un grupo de empresas que se dediquen al refinado del metal o distintos, unos altos hornos, distintas empresas que se dediquen a eso, que se unan. Pues eso sería lo que llamamos una concentración horizontal. Otro elemento nuevo es la internacionalización del mercado. Es decir, el mercado ya no va a estar reducido a un país, sino va a volverse global. Eso se va a conseguir, vamos a tener unas relaciones, como decimos, a nivel mundial, esas relaciones comerciales, pero va a hacerse de una manera desigual. Va a seguir habiendo como dos niveles. Por un lado vamos a tener países ricos que a lo que se va a dedicar es a proporcionar productos manufacturados y por otro lado vamos a continuar con unos países pobres que lo que van a hacer es comerciar con materias primas. Esto, lógicamente, este comercio internacional se va a producir por las mejoras en las comunicaciones, mejoras en el transporte, como por ejemplo, entre otros factores, la aparición del automóvil que aparece en esta segunda fase de la revolución industrial. Otro elemento va a ser las nuevas fuentes de energía, principalmente la energía eléctrica, todo parte del invento de la bombilla de Edison, y también de Verges que descubre cómo extraer electricidad a partir de la fuerza del agua, lo que se llaman las centrales hidroeléctricas. Y, lógicamente, pues la electricidad, todos somos conscientes de que tiene numerosas aplicaciones. Por ejemplo, el alumbrado, para las comunicaciones, transporte, los tranvías eléctricos, etc. Y por otro lado vamos a tener el petróleo. El petróleo va a tener una gran importancia una vez que empiece a utilizarse como combustible. Empieza a extraerse para este uso en 1859 en Estados Unidos.
También vamos a tener avances técnicos, avances a la hora de hablar de inventos y nuevas técnicas, como por ejemplo el uso de nuevos metales. Van a introducirse nuevos tipos de metales y también, por ejemplo, el acero se va a mejorar su producción con la utilización del convertidor Bessemer, que es un sistema que hace que el acero se produzca con mayor calidad. Y también, por ejemplo, otros inventos como el teléfono, la bombilla de la que ya hemos hablado, el telégrafo sin hilos, el motor de explosión, el coche, el cine, el cinematógrafo y, por ejemplo, el dirigible. Bien, y para finalizar hablaríamos de que aparecen nuevas ramas industriales, nuevas industrias, como por ejemplo la industria química, que va a dotar al mercado de una gran diversidad de productos, por ejemplo, abonos, fibras artificiales, productos farmacéuticos, explosivos, colorantes, etc. También tendrá mucha importancia en la industria eléctrica, como ya hemos comentado, y en esta época aparecen empresas como Siemens, Philips, AEG, etc. Y también la industria alimentaria, con un invento muy importante que es la técnica del enlatado, es decir, meter alimentos en latas, lo que facilitará su transporte, su conservación y hará que los productos puedan llegar a más sitios en perfecto estado. Bien, para terminar vamos a hablar del liberalismo económico. El liberalismo económico aparece con la revolución industrial y se va a imponer como un nuevo sistema económico. Anteriormente pues hablamos del mercantilismo, también comentamos algo de la fisiocracia y relacionado un poco con eso, continuado de la fisiocracia en algunos aspectos, nos va a llevar al liberalismo económico. Bien, la idea del liberalismo económico es que tiene que existir una libertad de actuación en todos los componentes de la economía. Y el representante más destacado de esta idea es Adam Smith. Bien, ¿en qué consiste este liberalismo económico? Pues sus principios básicos serán los siguientes. Primero, el trabajo es lo que se considera la única fuente de riqueza. Ya no tiene nada que ver cuando hablábamos del mercantilismo, de las materias primas, del oro, de la plata. No, aquí la fuente principal de riqueza va a ser el trabajo. Otro, el interés personal, dice que va a favorecer el interés de la colectividad. Es decir, si un empresario consigue enriquecerse, eso es bueno para el país. Otro elemento es que la actividad económica se va a basar en la ley de la oferta y de la demanda. Es importante, vamos a explicarlo, de que de esta manera se van a regular, por ejemplo, los precios. Es decir, si el mercado quiere un producto, existe una demanda de ese producto, pues las empresas van a posibilitar que exista. Aumentarán la producción de ese producto, aumentará la oferta. Y eso supondrá una subida de los precios. Es decir, si la gente quiere un producto, yo doy ese producto, puedo pedir el precio que en principio quiera por ese producto. Eso también funcionará con los salarios. Si hay mucha oferta de trabajo, pues la gente trabajará por menos dinero, porque hay mucha gente que quiere trabajar, la demanda es limitada, pues los empresarios pueden pedir el sueldo que quieran porque saben que van a tener gente que va a estar dispuesta a trabajar con ese sueldo y con esas condiciones. Otro elemento de otro principio de este liberalismo económico es que se dice que el gobierno no debe intervenir en los procesos de producción e intercambio. Las empresas tienen que trabajar sin ningún tipo de obstáculo, de esa libertad, de ahí viene el término también liberalismo. Y como decimos, el intercambio tiene que ser libre, no debe limitarse por el Estado. Es lo que se llama el librecambismo, la libertad de intercambio. Es decir, el Estado no debe cobrar impuestos ni imponer aranceles que encarezcan los productos. El Estado no debe meterse en el comercio. Bien, pues de todo esto, vemos que quien va a salir favorecido van a ser los empresarios capitalistas. ¿Por qué? Pues porque no van a tener ningún tipo de restricción por parte del Estado y eso va a llevar a que pues, se generalice el despido libre, los salarios bajos, etc. Eso va a llevar a que aparezcan importantes injusticias sociales y que desencadenará la aparición del movimiento obrero. Bien, pues el movimiento obrero será uno de los aspectos que veremos en el siguiente vídeo. Hasta aquí este que estamos viendo. Espero que os haya parecido interesante y gracias por verlo.